capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hemos ido por todo el Nuevo Testamento ya casi y hemos llegado al libro de Juan. Como siempre comienzo, predicamos todo el consejo de Dios porque tiene los nutrientes, todo lo que requerimos para la vida y la piedad. O es la palabra del hombre, su ciencia caída, todo su política, todo torcido, o es la verdad de Dios. Solo son dos opciones. Y nosotros hemos decidido confiar y creer en la absoluta autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. No sé ustedes. ¿Dicen amén a eso? Así es. Bueno, hemos llegado al libro de Juan. Estamos ya en el capítulo 13, por el 14, por ahí vamos llegando capítulo a capítulo, y es un evangelio maravilloso. Y yo quiero compartirles algo de lo que el Señor nos ha estado hablando allá. Este evangelio es precioso, nos presenta a Juan a la deidad de Jesucristo, sus dos naturalezas, completamente hombre, completamente Dios, ¿verdad? Y nos lo manifiesta en señales, en 7 grandes yo soy, son 8 creo, y es tan bonito ver Juan manifestándonos. Dice, esto es escrito para que crean que Jesucristo es el Señor y creyendo en Él tengan vida eterna. Dice Jesucristo, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces en Juan encontramos a este Jesucristo verdadero. Una de las señales de los últimos tiempos es que hay mucho engaño. Dice, vendrán falsos cristos, y es lo que tenemos. Iglesia apóstata, falsos evangelios que no salvan, cristos hechos a la imaginación de la mente de las personas. Pero la palabra de Dios, y especialmente Jesucristo, nos trae al Jesucristo vivo y verdadero, al Dios eterno hecho carne entre nosotros. Y en esta última parte ya terminó su ministerio, ¿verdad? Juan pues se divide en estos dos partes. A partir del capítulo 12 ya estamos viendo la última semana de Jesucristo en esta tierra, después de haber dado todo su ministerio, haber manifestado la voluntad del Padre, su poder. Y en esta última parte, especialmente en estos capítulos, desde el lavamiento de los pies hasta el capítulo 17, es muy especial. Es la última noche de Jesucristo con sus discípulos. A partir de aquí va a ser arrestado, obviamente va a la cruz, va a resucitar, pero es un tiempo que los expertos hablan, es como si Jesucristo nos llevara, ustedes que han visto el Antiguo Testamento, nos está llevando al templo, al lugar santo. Jesucristo está, palabras de ternura de un padre amoroso con su hijo, con sus hijos, con sus chiquitos, y después nos va a llegar al lugar santísimo cuando Él hace la oración sacerdotal en el capítulo 17. Entonces estas son las palabras de aquel padre que está a punto de irse. Ellos se van a quedar. Es la primera generación que va a vivir como nosotros hoy vivimos. No podemos ver a un Cristo físico, pero vivimos por fe. Ellos no lo sabían. Nosotros sabemos del Espíritu Santo. Ellos todavía no lo sabían. El Señor les está diciendo, el Señor les está dando todas las cosas que requieren para convertirse en la iglesia que va a andar, ¿verdad?, en una tierra por fe, agradándole en todo, pero sin verle. Entonces ellos están acostumbrados a tener a un Jesucristo físico. Por primera vez se va a ir, ¿verdad? Y esa misma noche anuncia la traición de Judas, esa misma noche anuncia la traición de Pedro también, ¿verdad? Esa misma noche les dice, ya me voy, y ellos dicen, Señor, 3 años estuvimos siguiendo y lo dimos todo, y ¿dónde está el reino que tú prometiste? Están pensando en esto porque ellos siempre pensaron que Jesucristo iba a establecer el reino físico, ¿verdad? Ellos estaban pensando de quitarse de encima Roma y finalmente tener el gobierno perfecto, tener pues ya la secretaría de esto y lo otro, ya tener pavimentado todo, tener toda la infraestructura, todo precioso. Ellos pensaban esto, pero ellos no habían entendido todavía a qué venía Jesucristo. Jesucristo venía a salvarlos del problema más difícil, más complicado del ser humano, que es su pecado. Y venía a reconciliarnos con Dios y tenía que morir, pero todas estas cosas. Pero les estoy dando el contexto de lo que está pasando esta noche, ¿verdad? Y algo pasa esta noche, ¿verdad?, con ellos. Y yo quiero predicarles acerca del capítulo 18 y hablarles específicamente de Judas, ¿verdad? Que esa noche el Señor lo despide. Esa noche en él, cuando Judas le da la decisión de vaya y haga lo que tiene que hacer rápido, es como apretar el gatillo para comenzar con la última parte de Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Y le enseñó mucho a la iglesia acerca de la importancia de ser genuinos, de ser uno en Cristo,
¿verdad? Y ahorita van a ver por qué. Y en esta sección tenemos a este personaje, Judas, ¿verdad? Derivado de la palabra hombre de Queirot, ¿verdad? De la villa de Queirot o Moab. Pero la Biblia no lo cuenta. Ponte a pensar. Conoce a Jesucristo. Jesucristo empieza a hacerse famoso. Él manifiesta interés en el Señor. El Señor lo escoge para ser uno de los 12, ¿verdad? Como los demás, deja todo para seguir al Señor. Un creyentazo, aparentemente, ¿verdad? Algo pasa en su vida. Es alguien que camina de cerca con el Señor. Nunca le entregó su alma en verdad. Su atracción por el Señor muy probablemente fue política, pero no espiritual, ¿verdad? Y lo que alcanzamos a ver ahora es que tenía una agenda oculta, tenía motivaciones de avaricia, de poder, ambición mundana, y ve a Cristo, como muchas veces pasa en nuestros tiempos, ¿verdad? Una oportunidad para avanzar profesional y políticamente, ¿verdad? El reino de los cielos, la salvación, el perdón, no era algo que le interesara tanto. Él quería poder, riqueza, prestigio, influencia, y en su interior, en su mente, nunca tuvo ningún peso las cuestiones eternas, palabras de vida eterna. Y todo comienza para él, su desenlace, cuando surge lo que hay en su corazón, sucede precisamente la noche en que María rompe el frasco de alabastro. Se tiran 300 denarios del costo, o sea que sería un año de salario, ¿verdad? Esa noche se siente frustrado, se siente traicionado, tropezado, decepcionado. Las cosas no toman el rumbo que él quería. Entonces imagínate, para él fueron 3 años de desperdicio de su vida con Cristo. Pero lo impresionante de esto es su hipocresía. Nadie sospechó jamás de Judas, ¿verdad? Y el único que conocía su corazón era el Señor, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos ver. Estamos definitivamente en los últimos tiempos, ¿verdad? Vemos las señales, las cosas que vienen, y nosotros necesitamos hallarnos siendo creyentes genuinos, entendiendo nuestra salvación, entendiendo quiénes somos. No podemos darnos el lujo de que lleguemos al Señor y el Señor nos diga: ¿quiénes son? Nunca les conocí, hacedores de maldad, apártense de mí. Y es algo muy importante ver en el camino de Judas cómo podemos identificar esas cosas que, si las tenemos, debemos quitarlas, y si no, ¿verdad? Seguir en el camino que debemos andar, ¿verdad? Más adelante el Señor pues va a hablar de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de él, ¿verdad? De este hombre, de este Judas, que cualquiera pudo haberse cortado una mano para decir: este es uno de los 12, ¿verdad? Y en Judas vemos esto: el peligro de la hipocresía, de la apostasía, el peligro de estar dentro de un ambiente cristiano pero nunca amar la verdad, ¿verdad? El peligro de la codicia, el peligro de los ídolos, del amor al dinero, ¿verdad? El amor a este mundo, y pretender utilizar a un Cristo como un medio para alcanzar estos fines. Pero también no solamente nos ilustra eso, sino la paciencia y la misericordia de Dios, su amor por los enemigos, por los pecadores. Nos muestra el plan de Dios, su soberanía, nos muestra cómo su palabra se cumple al pie de la letra. Y yo le pido a Dios que, así como a nosotros en Memphis, a nosotros también, a ustedes, nos quede como una advertencia, ¿verdad? De cuando tenemos falta de compromiso con la verdad, cuando vivimos una religión, cuando hay ídolos ocultos, ¿verdad? Cuando hay incredulidad, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí hasta el momento, Pedro le dice: lávame todo, Señor, y todo este asunto. El Señor nos muestra lo que es el poder en el reino de los cielos. Es otra economía, ¿verdad? El poder en este mundo es ser soberbio, es tener dinero, cuánto tienes, cuánto vales. El Señor les dice: no, el poder en el reino de los cielos es la humildad, es el amor manifestado en la humildad. Y se están peleando todavía por quién va a ser el primero. No, yo voy a ser el primero. No, yo voy a ser utilizado en el reino. No, Señor, a mí ponme en el gabinete de esto, a mí ponme en la Secretaría de Gobernación, a mí ponme aquí, a mí ponme allá. Y el Señor les dice: a ver, aquí hay un lebrillo, esto es lo que nadie quiere hacer. Se pone la toalla y empieza a lavarles los pies a cada uno de ellos, haciendo el trabajo de más baja categoría, enseñándoles el amor del cristiano y enseñándoles el verdadero amor manifestado en humildad, en sacrificio, en servicio. Este es el poder, porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y entonces comienza a ver esto, ¿verdad? Y así titulé yo el mensaje. Traté de traer el PowerPoint, pero se me olvidó, pero espero que sigan aquí conmigo, ¿verdad? Y el mensaje yo lo titulé: el trágico final del que abraza la hipocresía y se niega a ser genuino. Y tenemos esto, vamos a dar lectura
el Señor acaba de terminar desde el versículo 17 en Juan, capítulo 2, 13, y vamos a dar lectura. Ahorita les digo hasta dónde. Dice, versículo 13: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Voy al versículo 15 del capítulo 13, perdón, me fui muy antes. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto los digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieres. No hablo de todos vosotros, a partir de aquí vamos a estudiar. Yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto los digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién eres? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Señor, bendice tu palabra, Padre. Permíteme hablarla con claridad, Señor. Háblanos a nuestros corazones, porque toda la Escritura es inspirada por ti, Señor. Y eso para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, Señor. Y ayúdanos, Señor, en este día a entenderla. Danos corazones, Señor, para entenderla. Y a mí dame de nuevo y claridad para transmitirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, tenemos el trágico final, ¿verdad?, de la hipocresía. Y mi primer punto es este: la hipocresía no toma por sorpresa al Señor. Él conoce el corazón humano. Y entonces dice el versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿verdad? Y aquí tenemos este versículo, el contexto ya se los dije, ¿verdad? El Señor está diciendo: estas cosas que siguen no son para todos, ¿verdad? Hay mandatos que son específicamente para los redimidos, ¿verdad? Para alguien como Judas, las palabras del Señor Jesucristo, la verdad, les son duras, les parecen una cachetada, les es ofensivo, les hace tropezar, ¿verdad? Como ya te mencioné, tanto le hizo tropezar la humildad del Señor a Judas, que es cuando toma la decisión de traicionarlos, ¿verdad? Por eso el Señor dice: yo sé a quienes he elegido, ¿verdad? Refiriéndose a los 12, es muy importante que ellos supieran. Y dice: para que se cumpla la escritura, ¿verdad? Ellos tenían que saber de antemano que todo era parte del plan del Señor, que Él había hecho antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y esta es otra enseñanza que nos da. Lo que Dios dice se cumplirá, ¿verdad? Lo que hay en estos 66 libros es lo que se va a cumplir palabra por palabra, ¿verdad? Y Dios desde antes de la fundación del mundo escogió también a Judas, ¿verdad? Y obviamente es la soberanía de Dios. En su eterno plan, Judas estaba predestinado para eso en ese sentido, pero al mismo tiempo Judas es 100% responsable de su maldad. Imagínate, 3 años de gracia, paciencia, misericordia, de ser llamado por el Señor al arrepentimiento, porque el Señor sabía quién era, y él consciente y rebeldemente decidió no creer. Y esta es parte del Salmo 41:9, ¿verdad? Dice, David está en un momento específico diciendo esto: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Igual el Salmo 55, Zacarías 11:12 al 13, ¿verdad? Hablan exactamente de la traición de Judas, ¿verdad? Pero esto es algo muy importante acerca de la profecía, ¿verdad? Dios no es limitado en tiempo y espacio, Él es eterno, Él sabe todo, ¿verdad? Y es muy importante entenderlo y respetarlo. Otra cosa que nos muestra también este texto, la cercanía de Jesús. Me gusta mucho cuando dice que come pan con el Señor, dice que tiene comunión con Él, ¿verdad? Entonces piensa en eso, ¿verdad? Nunca encontró
un solo mal, una sola cuestión con la cual se justificara. No, yo me fui de la iglesia por esto, no, pues es que el pastor, no es que los hermanos, no es que, ¿qué cosa puedo haber encontrado en Cristo? Sin embargo, se fue, ¿verdad? Estamos viendo con él. Y esto lo vemos que afecta profundamente al Señor, y vamos a hablar de eso también. Entonces ya tenemos esta parte. Versículo 19 dice: desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Una vez más, siempre y cuando se está mostrando este carácter divino del Señor. Está diciendo: yo soy omnisciente, conozco los corazones de cada uno de ustedes. Judas está por suceder, ¿verdad? Por traicionar, pero yo lo sé desde antemano, ¿verdad? Ya está planeado, ¿no? Entonces es muy importante, ¿verdad? Judas aparentaba amar al Señor, quizá aparentaba ser el más espiritual. Definitivamente es el que más manifestaba capacidad y confianza, porque él es el que estaba manejando el dinero entre ellos. Nunca se les hubiera ocurrido, ¿no? Y estaba a punto de traicionarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando esto pasa en iglesias o en círculos cristianos? Mira, pues este anduvo con él, que era el más cercano, hasta el dinero le dieron. Ay, ¿cómo no se dio cuenta? Hay algo raro ahí, ¿no? Además, se hubieran podido preguntar: es que te faltó sabiduría, Señor, ¿para qué escoges a Judas? Mira, terminó traicionándote, ¿no? Entonces el Señor, en medio de todas estas cosas, está advirtiéndoles para prepararlos y decirles: nada escapa a mi voluntad. Acuérdate, están a punto de quedarse sin su líder, ¿verdad? Entonces les está diciendo: yo estoy a cargo. Les está tratando de dar paz en medio de esta situación. Y tengo un inciso A, dice: la maldad humana jamás detendrá los propósitos de Dios. Versículo 20 dice: de cierto les digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que viene diciendo de Judas? Bueno, es una declaración que el Señor ya había dicho muchas veces antes. Mateo 10, por ejemplo, hablando de la división que causa la verdad, ¿verdad? Cuando divide la mentira de la verdad, ¿verdad? Dice el que recibe a mí, recibe el que me envió. Lo dice en el contexto de la persecución: los que abrazan al Señor y no lo sueltan bajo ningún costo, o los que apostatan la fe. Vuelve a decir la misma frase. Lo dice también en Mateo 9, ¿verdad? En el contexto del servicio, de predicar, de amar, ver fruto, no ver fruto. En Lucas 10 también, cuando envía a los 70. Pero aquí lo está diciendo en el contexto de la traición y la apostasía, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate lo que dice el texto. Algo que le encanta a Satanás, y que este mundo incrédulo también le encanta ver, esa gente caer y gente apostatar. Al mundo incrédulo le encanta ver caer a cristianos, ver tropezar a cristianos. Le encanta dar esa mala publicidad. Nunca van a ver en el periódico lo que Dios está haciendo a través de Calvary Chapel Silao con los niños. Nunca van a ver eso. Pero si cae un pastor, si hay algo que está mal, a la noticia sale, todo el mundo sale. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Al mundo incrédulo le encanta justificar su incredulidad y su desobediencia, ¿verdad? Y le encanta decir: no, pues yo por eso no creo, yo por eso no voy a la iglesia, puros hipócritas. No, así esto pasa. Pero hay una realidad cuando el Señor nos está diciendo esto: independientemente de las debilidades, de los pecados, de la infidelidad, ¿verdad? De alguna parte de la iglesia o de algunos siervos, ¿verdad? Digo algunos porque no son todos. Sí hay un grupo de gente fiel, ¿verdad? Cuando vemos las 7 iglesias en Filadelfia, nos muestra 2 a las cuales no tiene reproche. Es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Son iglesias con las cuales no tiene el Señor exhortación, ¿verdad? Pero esos no tienen publicidad, pero los hay. Pero independientemente de una iglesia conformada por redimidos, por gente que está en su proceso de santificación, sí hay falsos creyentes, ¿verdad? Que hicieron falsas profesiones como la de Judas. Pero independientemente de eso, hay algo que no cambia, y ese es nuestro Dios y Jesucristo. Y es su evangelio, y es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor les está diciendo, ¿verdad? Cuando alguien cae, así sea el pastor más famoso, no prueba que Dios y su palabra y su evangelio sean incapaces, o que el Señor sea infiel. Eso es imposible. Lo único que prueban es que el hombre es tan perverso en su corazón que aún en las circunstancias más perfectas, con el maestro más perfecto en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Con un hombre perfecto, ¿verdad? Judas no pudo haber dicho: es que Jesús me tropezó. Judas tuvo el ministerio perfecto, tuvo la iglesia perfecta, tuvo el mensaje perfecto.
por así decirlo, tuvo al más ungido de todos, el maestro más ungido, ¿verdad? Muestra que el corazón humano es perverso y engañoso y es capaz de corromperse aún teniendo enfrente lo que es perfecto, ¿verdad? Y lo mismo vemos al final del milenio, ¿verdad? En Apocalipsis, la gente se corrompe a la primera cuando Satanás es suelto. Entonces es muy importante entender esto. Cuando el Señor les está diciendo esta frase, les está diciendo el mensaje, el Salvador, nuestro Dios, son fieles, ¿verdad? Y la infidelidad de alguien más, la apostasía de la iglesia no cambia para nada eso. Entonces les está diciendo, a pesar de que Judas va a caer, a pesar de mi aparente derrota en la cruz del Calvario, aunque va a ser la mayor victoria, la misión, mis apóstoles, sigue adelante. Mi poderoso evangelio, invitación a la salvación no se va a detener. Yo los voy a seguir enviando y el que los reciba, recibe a mi Padre. Y seguirá habiendo salvación, y seguirá habiendo iglesia, y seguirá habiendo pueblo de Dios, y Dios tendrá la victoria, hermanos, a pesar de lo que estemos viendo. Entonces les está dando este ánimo, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos saber. Estamos en el lugar correcto. No quitemos el lugar, nuestros ojos de la Escritura, del Señor, de nuestro Jesucristo. No nos justifiquemos en desobedecer nosotros por la desobediencia de otros. Nosotros debemos cuidar, ser fieles a nuestro Señor, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de Él, independientemente de que, como Elías, ¿verdad? Que ya quedaban bien poquitos, como un Israel que se corrompe por completo. Eso no importa. Nosotros somos llamados individualmente y somos fieles a nuestro Señor, porque es a Él a quien le vamos a dar cuentas. Entonces es muy importante, el llamado es individual, las recompensas son individuales, ¿verdad? Y no hay que dejarnos engañar o desanimar o vivir en culpa con las mentiras de Satanás, porque esa es una de las señales de los últimos tiempos: apostasía, una iglesia que abandona al Señor, la palabra, púlpitos donde se predican ídolos de este mundo, codicia, ¿verdad? Pero es muy importante entender esto. El Señor nos envía. Es el versículo que acabamos de leer. Tengo mi punto número 2. El Señor es justo, pero también misericordioso. Se duele del que se pierde y espera hasta el último momento para juzgar. Son muy largos, pero otra vez te lo leo. El Señor es justo, pero es misericordioso. Se duele por el que se pierde y espera hasta el último momento para llevarlo al juicio, porque es el caso de Judas. Dice el versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Esta palabra conmoverse conlleva emoción, adrenalina, ¿verdad? Agitación espiritual, mental. Por ejemplo, cuando los discípulos ven al Señor caminar sobre el agua, ¿verdad? Tienen este sentir. Cuando el Señor les aparece después de haber resucitado, están conmovidos. Cuando el Señor está en la tumba frente a Lázaro antes de resucitarlo, dice que está conmovido. Es la misma palabra. Ahora, ¿qué nos muestra este versículo? El corazón del Señor para con el que se pierde. Por esa razón es una de nuestras principales misiones. Tanto conocer al Señor, que es la vida eterna, conocer su carácter. ¿Por qué? Porque una de las fallas en la iglesia es no entender la santidad de Dios, no entender quién es nuestro Dios, nuestro Jesucristo, nuestras promesas, ¿verdad? Y entonces la iglesia comienza a centrarse en sí misma y entonces comienza a haber problemas más grandes que la misión, el ministerio que tenemos, ¿verdad? Y bueno, este versículo nos muestra ese corazón del Señor para con el que se pierde, que no es su deseo que la gente vaya al infierno, ¿verdad? Y podemos ver claramente el dolor que le causa al Señor la traición de Judas, ¿verdad? Porque, checa, el Señor se iba a conmover, iba a sudar gotas de sangre por lo que iba a sufrir en la cruz. Pero Hebreos también nos dice que el resultado de sus sufrimientos le hizo menospreciar el oprobio o la vergüenza, ¿verdad? Pero el dolor por Judas y el dolor por los perdidos es mucho más profundo, porque Él sabe lo que va a pasar con Judas. Sabe el terrible destino de Judas, al punto que el Señor dice: más le valdría no haber salido, ¿verdad? Y el infierno, la condenación eterna, es real, ¿verdad? La gente incrédula se engaña a sí misma, ¿verdad? Y se minimiza, dice: no existen, o si existen no son tan malos como parecen, ¿verdad? O ya sabes, esa mentira de que aquí se vive el infierno y aquí se vive el cielo, nada que ver, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros debemos saber. Es algo muchísimo más terrible de lo que podemos imaginar. Aún el sufrimiento más horrible y perverso en este mundo no se compara con el infierno. Dolor, culpa, angustia, desesperación, soledad, tinieblas, sed, hambre, sufrimiento,
todo lo que es terrible, sin descanso, sin derecho a salir. Angustia por siempre. Y al Señor le importa esto, le duele. Es más, ¿por qué no ha regresado el Señor todavía? Porque el Señor extiende su paciencia, extiende su misericordia, ¿verdad? Por eso seguimos aquí, por eso no ha comenzado el desenlace, ¿verdad? Ahora, si bien la justicia de Dios demanda ser cumplida, porque debemos predicar un evangelio completo, mis amados hermanos, Dios no solamente es justo y misericordioso, Dios no solamente es misericordioso y amoroso, también es justo y es santo, ¿verdad? Y si bien la justicia de Dios demanda ser cumplida, el pecador está en problemas con Dios, ¿verdad? Dios demanda que todo pecado debe ser castigado. La justicia de Dios, ¿verdad?, está sobre el pecador y sobre el pecado, ¿verdad? Dice algunos textos que el Señor está airado todo el tiempo con el pecador. Las imágenes que nos dan es como una guillotina que está lista para caer sobre la maldad humana. Nos dice que de ninguna manera dará por inocente al culpable. De la misma manera está la misericordia y el amor por el Señor, del Señor por su creación, ¿verdad? Tiene un profundo sentido de pérdida. La Biblia nos dice claramente que Dios aborrece tener que destruir y condenar al malvado. Génesis 6:6, ¿lo han leído antes del diluvio? Dice que le dolió en el corazón ver que los pensamientos de la gente eran continuamente solamente el mal, ¿verdad? La Biblia nos dice que el Señor no quiere la muerte del malvado, que no se deleita en castigar, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y tenemos esas dos realidades. La Biblia nos muestra muchas cosas que vienen en dos realidades, en dos líneas paralelas, pero siempre nos muestran estas son dos realidades más de nuestro Señor. Hay momentos de manifestar celo por el pecado, hay momentos de advertir, de exhortar, pero tenemos que tener siempre un corazón lleno de compasión y amor, aún por nuestros enemigos, porque es lo que vemos en el Señor Jesucristo. Judas está a punto de traicionarlo, pero el Señor tiene un profundo dolor por él, ¿verdad? Y yo creo que no solamente esa noche, durante todo su ministerio, me imagino que siempre vio a Judas con compasión y siempre le habló, Judas, por favor, en cada palabra, en cada acto. Esa noche el Señor lava sus pies y al final vamos a ver que aún le da la comida en la boca, casi, ¿verdad? Una vez el Señor siempre llamando a la misericordia, ¿verdad? Incluso Lucas instaura dentro de la cena del Señor a Judas. Entonces el Señor conocía el corazón de Judas, lo amaba, le dolía, y qué interesante que aún estando tan cerca, Judas estaba lejos del Señor, cauterizado en su conciencia, duro de corazón, muerto espiritualmente. Conocía su futuro, el Señor, ¿verdad? ¿Qué le iba a pasar al rechazar su misericordia? Y tristemente asisten muchos que son parte de iglesias y ministerios. Están ahí por años. Son, como dice en Hebreos 6, ¿verdad?, testigos de la luz, testigos de la verdad, participantes de la gracia, pero solamente externamente, pero por su incredulidad, por pretender estar en medio, por ir por el lado de la tibieza, ¿verdad?, por nunca soltar los ídolos, por creer esto que puedo ser yo y a la misma vez puede ser el Señor, ¿verdad? Todo esto da fruto al final y tarde o temprano sale a la superficie en Judas en forma de apostasía y odio por lo que es justo, y viene su estado a ser peor que el que era antes, ¿verdad? Entonces, esa es una razón por la cual los creyentes predicamos el evangelio, por la cual nosotros nos dolemos cuando alguien tropieza con la verdad. Por eso nos es preocupante ver a gente que piensa que engaña al mundo, a las personas, pero no es a nosotros. Y el Señor lo puede hacer con nosotros, perdón, pero no con el Señor. El Señor conoce los corazones, ¿verdad? Entonces es muy importante no caer en ese autoengaño, ¿verdad? Y no hay que estar ahí en medio. La Biblia nos habla de eso. El Señor aborrece el tibio, ¿verdad? No estés ahí. Eso le pasó a Judas, eso le pasó al pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Eso le pasó a los fariseos. Entonces vamos a darnos cuenta de eso. Vamos, versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Mateo, Marcos y Lucas nos dice que no solo dudaban, sino que se entristecieron todos en gran manera y tenían la duda, decían: Señor, soy yo. Y es interesante esta reacción, ¿verdad? Porque seguramente ellos estaban confundidos, ¿verdad? No saben lo que va a pasar, pero sí podemos ver algo, ¿verdad? Número uno, la hipocresía de Judas checa. Tan cubierto estaba su corazón que a ninguno de los discípulos les pasó por la mente que fuera codicioso, que fuera ladrón o que fuera a traicionar al Señor. Pero lo segundo también es la actitud del Señor. El Señor hasta el último momento nunca lo trató diferente.
no lo denunció abiertamente, ¿verdad? Y no es que el Señor fuera alcahuete, ¿verdad? Ni nada de esto, o que participara de sus pecados, sino que es paciente. Hay un plan, ¿verdad? Fíjate lo que dice Romanos 2, 3 al 5. Te lo leo lentamente porque no tenemos el PowerPoint. Dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal la hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué vemos aquí? Porque si anda alguien deliberadamente en pecado y pensar, no, a mí no me pasa nada, Dios me bendice aunque ande haciendo esto, no es así. Estás acumulando juicio. No es que Dios trata contigo diferente, ¿verdad? Y que diga, es que Señor, tú sabes que para mí es diferente, es que yo soy tan débil y el Señor me entiende. No, el Señor no te entiende. El Señor está esperando un arrepentimiento genuino. Y hay un momento en que se llena la copa, ¿verdad? Y se termina la paciencia, ¿verdad? No hay que equivocarnos en ese asunto, ¿verdad? La razón es de que alguien que vive así y no es condenado o no llega el fin, es porque Dios es rico ¿en qué? En benignidad. Decide ser paciente, ¿verdad? Aguanta y aguanta la hipocresía, las blasfemias, el menosprecio, la incredulidad, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero es longánimo. ¿Qué significa eso? Que se contiene en derramar la ira, que alarga hasta el último momento su castigo, pero no porque se haga de la vista gorda, ¿verdad? No porque mire hacia otro lugar, no, pues es que este me conviene ahorita porque está trabajando mucho. No, porque su deseo es guiar al arrepentimiento a la persona, ¿verdad? Ese es el único lugar donde se puede uno librar del juicio. Genuino arrepentimiento, genuino alejamiento del pecado, un deseo profundo por la justicia de Dios, por hacer lo que le agrada. Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Pero sí hay una condición, y esa condición es arrepentimiento genuino, un dolor genuino por el pecado, compromiso para con Dios real, honrarlo, ¿verdad? Al haber creído y valorado, amado su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la cual Judas actúa, la cual el Señor actúa como actúa para con Judas. Vamos al versículo 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cuántos saben quién es este discípulo? Juan, ¿verdad? Más adelante lo tenemos ahí. No pienses en el cuadro de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Donde todos están posando para la foto, parados. Esa es una imagen europea, ¿no? Aquí, si no has estado allá, están sentados al ras del piso, es como un círculo, están en la Pascua, ¿verdad? Se ponía a un lado al más joven, y se ponía primero el que iba a dirigir la Pascua, al lado el más joven, y al otro lado se ponía al más viejo, o al que se le quería dar honra. Y es interesante que a un lado tenía Juan, y al otro lado, ¿quién crees que tenía? A Judas. Judas, obviamente, otra vez dándole honor, tratando de llamarlo al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? Ahí tenemos a Juan y a Judas a un lado, en un lugar de preeminencia para Judas también. Dice el versículo 24: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Verdad? Aquí tenemos a Pedro, el que siempre toma la iniciativa, no se atreve a preguntarle, y le dice a Juan discretamente: pregúntale, ¿verdad? En otros evangelios nos dice que es mientras comían. Lucas nos dice que es justo al terminar la cena del Señor, ¿verdad? Al instaurar la cena del Señor. Pero imagínate el corazón del Señor al manifestar de una manera tan clara su muerte, su derramamiento de sangre en nuestro lugar para el perdón de pecados, y en ese mismo momento confrontar la hipocresía de Judas. Fíjate lo que dice Lucas 22, 20 al 22. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entregue está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Pero el Señor está lleno de dolor en su corazón, ¿verdad? Y es cuando el Señor añade: bueno le fuera a este hombre no haber nacido, ¿verdad? Así de seria es la incredulidad. Y vemos a un Judas totalmente cauterizado a la verdad, ajeno al amor del Señor, dormido en su corazón, ¿verdad? Delante de todos, todavía mintiendo, pretendiendo: seré yo, Señor, ¿verdad? Hasta lo entrega con un beso, imagínate.
Tengo mi tercer punto. Sembrar en hipocresía y no arrepentirse de ella traerá frutos terribles de condenación. Versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Los otros evangelios dicen: el que mete la mano conmigo en el plato, el que come conmigo, el que moja conmigo, la mano del que me entrega está a la mesa. Pues están celebrando la Pascua, un rito bien bonito, judío, ¿verdad? Pero piensa en eso, ese es como un tipo bowl, ¿verdad? Con una ensalada de hierbas amargas, vinagre, sal, dátiles machacados, higos, pasas. Todos participaban mojando el pan sin levadura. Pero esta es una imagen desgarradora, mi hermano, porque el Señor nos muestra esta comunión demasiado íntima. Esta escena habla del deseo de Dios por convivir con nosotros, pero también muestra la dureza de corazón y la ceguera humana, ¿verdad? Que no quiere ver a un Dios lleno de amor y misericordia, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Esta es advertencia llena de verdad y de justicia, pero al mismo tiempo llena de misericordia, ¿verdad? Y este acto, esta acción es la gota que derrama la paciencia del Señor para con Judas. Dice el versículo 27: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjate el proceso, mi hermano. El proceso de venir al Señor con una motivación y una agenda equivocada, con yo soy lo más importante, mis convicciones siguen siendo más importantes que la palabra de Dios, no soltar pecados, abrazar ídolos, escuchar la verdad, resistirla. Entonces el corazón se va endureciendo. Eso es lo que le pasa a la conciencia. La incredulidad aumenta cada vez que hay algo real, verdad, que viene de Dios. Y digo: sí, cierto, está muy bonito, pero espéreme 2 semanas más. Y ahí se endurece más. La conciencia se encallece más. Y fíjate, más adelante dice que influenciado por Satanás. Fíjate, Judas no permitió que el mismo Jesucristo le influenciara el corazón. Sin embargo, se dejaba influenciar por su naturaleza pecaminosa y por Satanás, ¿verdad? La influencia de este mundo. Y cada vez eso va tomando más y más lugar en la mente de Judas y en su corazón, que jamás dejó entrar la verdad. Nunca le hizo lugar ni a la verdad ni al Señor, ¿verdad? Que es el mismo. Prefirió la influencia de Satanás. Y el Señor entonces llega un momento en que quita su mano, ¿verdad? Porque muchas de las veces tú ves como una dificultad o como algo feo, problemas, situaciones, pero no, es misericordia de Dios que quiere llamarte al arrepentimiento, que quiere que voltees, que quiere que veas que este mundo es temporal, ¿verdad? Y esto sucede cuando el Señor es como quita su estorbo, sus compuertas, y la maldad se desborda. Y la persona queda a merced del que lo va a esclavizar y le lleva a su ruina total, ¿verdad? Porque aquí el Señor ya no se sabe si le está hablando o a Judas o a Satanás. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y finalmente el Señor, después de 3 años de perseguirlo, 3 años de detener el intento de Satanás por destruirlo, el Señor le da la autorización, ¿verdad? Y dice: hazlo más pronto. Obviamente nadie le quita la vida al Señor, está planeado. Y le dice, es como decirle a Judas: Judas, yo lo deseaba esto para ti, pero es lo que tú escoges. Un corazón diseñado para que el Espíritu Santo more en él, por incredulidad y por dureza de corazón, va hacia una conciencia descompuesta hasta quedar cauterizada y sin sensibilidad. Y ahora el corazón, ¿quién llena el corazón de Judas, mi hermano? Increíble. Imagínate, ¿quién pudo haber estado más cerca del Señor físicamente? Y en este momento Satanás mismo viene a morar en él. Y como último gesto de honor, como ya te dije, para intentar llevarlo al arrepentimiento, después de 3 años completos, él mismo le ofrece el pan. Pero es interesante, mi hermano, que esa noche acabó el día de salvación para Judas. Esa fue la última noche de Judas. ¿Cuándo llegó el infierno? Cuando Satanás entró en él. Primero lo asusa, ¿verdad? Para que lo entregue en su traición. Mira, Judas, perdiste todo tu tiempo, mira, todo tu servicio, todo tu trabajo. ¿Para qué? Mira, ya se va a ir a la cruz, te va a dejar. Luego lo impulsa a entregar al Señor. Vete, gánate por lo menos unas monedas de plata, hombre, para que no te vayas ya después de esto, que por lo menos te lleves algo, ¿verdad? Para que organice su traición, desquítate, ¿verdad? Luego lo va a entregar de la manera más ruin. Luego escoge un beso, ¿verdad? Como una cereza en el pastel para entregar al Señor. El Señor le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre,
¿verdad? Para completar su hipocresía. Pero la misericordia termina, porque más adelante, ¿sabes a qué es al último lo que impulsa a Judas? Lo vamos a decir, pero lo impulsa a ahorcarse. Pero en ese momento la misericordia divina termina, se convierte en juicio divino. Judas es entregado a quien decidió amar, su corazón perverso, a Satanás, despreciar a Cristo una y otra vez. Y en verdad esa noche fue su última noche y fue el sello de su condenación. Entonces el Señor le dice: ve y haz lo que vas a hacer. Dice el versículo 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Probablemente el Señor no quiso hablar tan abiertamente para no detenerlos, ¿verdad? Que no fueran a detener a Judas, ¿verdad? O lo hizo en medio de tanta emoción y confusión que nadie se dio cuenta. Pero sí seguimos viendo cómo alguien puede enmascarar a tal grado su hipocresía, ¿verdad? Manifestando esta falsa fe. Otra vez te digo, él los convenció. Si él llevaba el dinero y eran los pobres, él los convenció de que era espiritual. Él los convenció de que era bueno para administrar. Él los convenció de que era confiable para el dinero, que era un siervo fiel, ¿verdad? Que amaba al Señor. Por eso es muy importante, acuérdate, puedes engañar a todos, pero no al Señor. Y al final sale toda la luz. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, ¿verdad? Y es interesante porque él no solamente salió de ese cuarto, salió de la comunión de los santos, que nunca en verdad quiso pertenecer, salió de la cobija del Salvador, salió del rango de su misericordia, del rango de su paciencia, de su protección, salió del único lugar donde había luz para ir a las tinieblas de afuera, porque ya era de noche, pero especialmente para Judas le iba a anochecer para siempre. Y esa fue la noche más clara y gloriosa para los discípulos, pero para Judas fue el día que se oscureció para siempre. Fue al Sanedrín, sabía dónde estaba el Señor, y podemos ver en Judas varias lecciones, ¿verdad? Es importante, te lo repito, es un pasaje fuerte que nos habló mucho en nuestro corazón, pero en estos tiempos debemos hacerlo. Dios nos llama a saber distinguir entre la mentira y la verdad, lo santo y lo justo, y en este tiempo en el que vivimos, que a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo, y tristemente no solamente es afuera, sino también dentro del púlpito, dentro de la iglesia apóstata. Pero es interesante, varias cosas que lecciones que debemos aprender. El mayor ejemplo en la historia de perder la oportunidad de ser salvo, el privilegio de ser llamado hijo de Dios, lo tenemos en Judas. Judas caminó con Cristo, tocó a Cristo, escuchó sus mensajes, lo vio actuar, lo vio caminar sobre el agua, pudo ver sin duda alguna que Jesucristo es Dios en carne humana, pero él eligió que no era lo que a él le convenía, porque su pensamiento estaba en este mundo nada más. Amó su ídolo, el dinero, y es imposible amar a dos amos, y terminó aborreciendo a Cristo y entregándose al falso Dios de la codicia. Rechazó al Espíritu Santo, se autoengañó creyéndose espiritual, rechazó el espejo de la palabra, nunca la quiso, lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, no lo quiso, quedó en tinieblas. Otra cosa que vemos claramente en este texto es el corazón de Dios, su paciencia, su misericordia, su bondad. Aun cuando Judas lo traiciona con un beso, le dice amigo. Nos muestra que Satanás jamás va a dejar de sembrar cizaña entre el trigo, pero es nuestra responsabilidad, por eso estar en la palabra y saber discernir en nuestro corazón, nuestras obras, nuestro carácter, dejar que la Escritura nos juzgue, que nos lleve al arrepentimiento, que nos limpie de los pecados que nos son ocultos, que no seamos presas de andar en nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos. Y finalmente vemos cómo absolutamente nada frustra los planes del Señor. Hay un plan completo. Mis amados hermanos, no sé en qué situación nos encontremos. El Señor podría venir hoy mismo. Nosotros tenemos que seguir trabajando duro para el Señor, para traerle buenas cuentas. Pero el Señor tiene un plan. Y aquí no termina en este mundo, gracias a Dios. El Señor viene a reinar, viene físicamente a establecer su reino.
El Señor viene por nosotros personalmente, quizá, o viene por su iglesia en el rapto, pero está por venir. Y tenemos que alzar nuestros ojos y entender nuestro plan, nuestro lugar en el plan de Jesucristo. Entonces vemos esto porque nada va a frustrar los planes del Señor, y todo lo va a utilizar para bien, para bendición de los que le aman, para sus propósitos, para su gloria. Porque aún la gente que vaya al infierno por la eternidad, ¿verdad?, junto con Satanás y sus demonios en el lago de fuego, aún ellos desde ahí van a traerle gloria eterna a la justicia de Dios, por siempre exaltado. Satanás pudo haber pensado que triunfó con Judas, con los incrédulos, ¿verdad?, con la cruz, pero fue su derrota final. Y Judas no vendió a Cristo por 30 monedas, vendió su alma. No iba a haber otra noche, mi hermano, para él, más que su entrada al infierno, por creer en la mentira, por creer en su perverso corazón. Por eso es algo importante predicar el evangelio, predicar un evangelio completo, mis amados hermanos. Satanás no se interesa por nadie, absolutamente. Es mentiroso, ladrón, destructor, homicida. No hay nada que pueden hacer pactos con él, y que la muerte y que quién sabe qué, es una mentira. Viene a robar, matar y destruir. Por eso tenemos que entrenarnos. No podemos entregarnos tan fácilmente a nuestras pasiones y deseos. No conviene tener guardado un ídolo, ¿verdad?, sea de inmoralidad sexual, sea de codicia. Todo eso te va a llevar a la destrucción, tal y como ha llevado a millones de personas, así como Judas. Otra cosa muy importante: no existe nada que no pueda perdonar o limpiar la sangre de Jesucristo. O sea que si tú encuentras algún carácter, algún rasgo de carácter de Judas, no te preocupes. Si tú manifiestas un corazón arrepentido y reconoces la verdad, puedes ser limpio por el Señor, que es lo más importante. El Señor viene. Recuerda lo que le pasó con Judas. Creyó mentiras, creyó su perverso corazón, creyó este mundo, y al final no pudo permanecer en medio. No hay punto medio en el Señor. Por cuanto eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca, es lo que dice el Señor. Y nosotros estamos llamados a eso. Amados hermanos, tenemos un gran privilegio de estar aquí. Somos un remanente y estamos llamados a brillar para el Señor, pero tenemos que crecer en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que abrazar la verdad, tenemos que abrazar los principios bíblicos y vivir por ellos. No podemos estar a la mitad. Acuérdate, el último que podemos engañar es ¿a quién? A Dios. Tenemos que ser reales, tenemos que ser genuinos. Esa última parte del Sermón del Monte, que el Señor le dice: Señor, ¿pero qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no hicimos milagros? ¿Qué no hicimos todo eso? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Que ninguno de nosotros, mis hermanos, lo puedo decir con toda libertad porque yo no los conozco, ¿verdad? Y no vaya a pensar: ¿a quién le dijo de mí? Vale. No. Se los puedo decir claramente, y se lo dije a mi iglesia igual. Pero Dios está buscando tu corazón, Dios está buscando tu vida, Dios está buscando cristianos genuinos, gente que le ame, gente dispuesta a seguirlo, gente que no está en medio. No abraces ídolos, no los tengas ocultos, no tengas una apariencia de piedad. Ama al Señor con todo tu corazón, porque al final la paga no es buena, es terrible. Y yo creo que podemos aprender bastante en el Señor. Y yo quiero hacer una invitación este día. Si hay alguien que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, comienza por ahí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un grave problema con Dios. ¿Cuándo comenzó esto? Génesis capítulo 3, desde que nuestro padre Adán le dio la espalda a la verdad y decidió creer la mentira en lugar de la verdad, el ser humano cayó, quedó en enemistad contra Dios, está bajo condenación. Nadie está viviendo en esta vida para ver si se gana el cielo. Toda la humanidad va rumbo a la condenación, pero para eso vino Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Se hizo hombre, ¿verdad? Vivió una vida perfecta que nosotros nunca pudimos vivir para cumplir la justicia de Dios. Fue a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar para que nosotros no pudiéramos ir, no tuviéramos que ir al infierno, ¿verdad? Esto fue lo que vio Judas todo este tiempo. Y algo muy importante: resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Pero no es automático, necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Qué significa eso? Reconocer que lo que te acabo de decir es verdadero, tomar una decisión. Si no, solo hay dos opciones. Comencé con eso al principio: o estás creyendo a tu corazón
a este mundo torcido, Satanás, o le estás creyendo a Dios? Y el único lugar donde Jesucristo, donde Dios habla con toda claridad, es en estos 66 libros, la palabra de Dios. Así es de que te invito a hacer eso. Si alguien no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, comience hoy. Te voy a invitar en una oración y dile así, cierra tus ojitos y dile: Señor Jesucristo, en este día yo te entrego mi vida. En este día reconozco que he pecado. Te necesito, Señor. Reconozco que no me alcanza para ser salvo, Señor. Ni ritos, ni religión, ni buenas obras. Señor, te debo demasiado por mis pecados. Pero también creo que tú fuiste a morir por mí a la cruz del Calvario. Que tú pagaste mi deuda. Creo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy te entrego mi vida, Señor. Abre mis ojos. Dame nueva vida. Hoy hazme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y el resto de nosotros, si quieres ponerte de pie y si quieres decirle al Señor: Señor, aquí estoy en este día, Señor. Quiero ser tuyo, Señor. Puedes decirle: Señor Jesucristo, en esta noche, Padre, en esta tarde, te entrego mi vida, Señor, y tú ves mi corazón. Señor, hoy como David oró en el Salmo 19, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de que mis soberbias se enseñoreen de mí, Señor. Señor, que el día que tú me encuentres, Señor, sea que vengas por mí individualmente o que vengas por tu iglesia, Señor, me encuentres siéndote fiel, Señor. Señor, y me arrepiento, Señor, de aquellas cosas que yo sé que tengo ocultas y que no he abandonado y que no he soltado y que realmente son la causa de mi falta de obediencia, Señor. Señor, en este día las pongo en tus manos, Señor. Quizá haya algún pecado de inmoralidad sexual, entrégaselo al Señor, mi hermano. Deja que Él te sane, te libre y te muestre que ningún ídolo en este mundo te puede dar lo que solo Él te puede dar. Quizás sea codicia, quizás sea temor, quizás sea murmuración, quizás sea orgullo. Confiésalo, porque ahí comienza. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Canta conmigo este canto y dile así: lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder
Señor, sella las palabras y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nosotros solo vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero tú miras el corazón. Señor, no hay camino al avivamiento, no hay camino a la bendición, sino un corazón limpio, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie y nos lave. Señor, que nosotros tomemos decisiones de traer ante tu altar todo lo que estorba nuestra comunión contigo y tu bendición, Señor. Y que podamos ser siervos útiles para ti, vasos limpios, donde podamos cargar este glorioso contenido de tu evangelio y de tu palabra, Señor. Y donde seamos, Señor, esta luz en las tinieblas, Señor. Personas que manifiestan tu carácter en un mundo en tinieblas, Señor. Te pido esta tarde, Señor, te ruego por Capilla Calvario Silao. Te ruego por cada uno de los congregantes aquí. Te ruego por cada uno de los misiones y las cosas que se están haciendo alrededor. Te doy gracias por la ayuda, la bendición que estás trayendo desde Estados Unidos hacia acá, Señor. Señor, te pido que con una doble porción de tu Espíritu, Señor, los empoderes con verdadero poder de lo alto, Señor. Que tu evangelio, Señor, y tu verdad penetren profundamente en estas tinieblas, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Señor, tú aquí tienes a los tuyos, Padre. Tráelos a la salvación, Señor. Haz cosas preciosas, haz cosas maravillosas, Señor. Y que Satanás no venga a confundir, que la langosta no venga a comer, Señor, el fruto. Padre mío, multiplica y bendice, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, bendice con un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, que ame tu palabra, que ame tu verdad, que valore, Señor, el poder que hay en la humildad, en el servicio, en el sacrificio. Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres el Dios eterno y te amamos. Gracias, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Recibe gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús.